Alejandro. Alejandro, ¿estás con nosotros? Muy bien, Alejandro Foti. Viene de Adexus, Perú, es Solutions Architect, BBS. Hablo un poco de Alejandro, si me permites. Él tiene más de 10 años de experiencia diseñando e implementando soluciones para data centers de nueva generación, enfocado en la transformación digital y como mediante la misma cambia la manera de hacer negocios con el cliente como centro en empresas de nivel internacional. Es apasionado por la evolución tecnológica, incluyendo las últimas tendencias en soluciones de microservicios, soluciones de software y DevOps, y nos va a hablar de la importancia de adoptar un Cybersecurity Framework. Bienvenido. Un fuerte aplauso para nuestro amigo. Ok, para retroceder. Bueno, buenos días con todos. Hoy vamos a hablar un poquitito en el marco de lo que va a ser todo lo que son ambientes industriales, cómo podemos adoptar un framework de ciberseguridad, ¿sí? Cómo podemos llevar la ciberseguridad a cada uno de los puntos de nuestra red o de nuestro entorno, de nuestra tecnología lo requiera, ¿sí? Y para eso vamos a ver que hay distintas arquitecturas, distintos modelos, y nosotros especialmente podemos adoptar uno, obviamente, para que nos dé una suerte de guía para cómo hacer esa implementación. Un poquitito, y acá ustedes, no vamos a hablar de banalidades, pero bueno, un poco de contexto de cómo ha evolucionado la tecnología más en los ambientes industriales. Obviamente tenemos un fuerte foco en lo que es la convergencia de las redes IT y IoT, cómo se empiezan a integrar para obviamente tener más datos, poder hacer nuevas funcionalidades, cómo también empezamos a requerir que ciertas funcionalidades o ciertos productos que me benefician a nivel de negocio, como hace un ratito estuvimos viendo lo que era el Titan 3000, puede mejorar para lo que es el control de cargas, pero seguramente esa solución requiere de otras soluciones, como por ejemplo conectividad, o si quiero poner una electroválvula en algún sistema, capaz que necesito energía donde antes no lo tenía. Entonces, a veces todo lo que es la parte de convergencia de redes, la digitalización, la industrialización de procesos y toda la tecnología que empieza a aborcarse a esta industria, hacen que toda la tecnología evolucione bastante rápido y después tenemos que entender de una forma muy concreta cómo todo lo que va a ser ciberseguridad nos va a ayudar a proteger nuestra red, porque obviamente hace un rato no me acuerdo cuál era de los expositores que dijo como que había un ejemplo con 200 marcas dentro de una red industrial. Ok, ¿cómo hago para securizar todo eso? ¿Sí? Y un poquitito en este breve momento que tenemos para dar una charla también me gustaría transmitirle algunos mensajes a través de dos quotes que vamos a tener en la presentación. Uno de ellos es este, ¿sí? Que es de Abraham Lincoln, que fue el 16º presidente de Estados Unidos, que mencionó algo así como que si me dieran 6 horas para poder talar un árbol, pasaría 4 afilando el hacha. ¿Eso qué significa? Que para cada cosa que debemos hacer debemos estar preparados. No debemos ir, correr y hacer, sino prepararnos para lo que vamos a hacer. Y es un concepto bastante importante porque a veces nos ayuda un poco a poner foco en ciertas cuestiones, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué es importante que adoptemos un framework de ciberseguridad? Por un lado, pues nos marca un rumbo, ¿sí? Nos da un punto de inicio para comenzar lo que va a ser nuestra estrategia de ciberseguridad, o para continuarla, si es que ya la tenemos, ¿sí? Porque a veces implementar un firewall, implementar un IPS o implementar segmentación en redes no significa que sea seguro, ¿sí? Sino eso tiene que tener una estrategia mucho más amplia. Obviamente también vamos a poder integrar y alinear nuestros procesos a lo que va a ser el entorno de ciberseguridad, así como voy a proteger tales recursos, cuál es el impacto que va a tener cada uno de los recursos, cómo voy a manejar todo lo que es la gestión de riesgos, ¿sí? Cómo entender que por cada ataque o por cada baja en la continuidad de mi negocio que pueda llegar a tener, cómo me impacta eso, y obviamente armar una matriz que me permita evaluar cada uno de esos impactos. Y obviamente también basarme en buenas prácticas de la industria, ¿sí? Entonces, la idea de implementar uno de estos frameworks de ciberseguridad es que yo pueda tener de una forma clara una especie de manual que me diga qué hacer para poder proteger toda mi red.
Particularmente los frameworks de ciberseguridad nos dicen el qué hacer. Si ahora lo vamos a ver a través de los slides, hablan mucho de proteger, securizar, resguardar, recuperar, pero no está precisamente enfocado en el cómo, ¿sí? Esto haciendo un poco algunas analogías capaz para que se entiendan, y acá creo que lo vamos a entender. ¿Hay algún músico acá que toque la guitarra o algunos levantaron la mano? Deben conocer que hay escalas. ¿Sí? Nosotros podemos escuchar una canción y entendemos suena lindo, suena agradable. Ahora, si escuchamos una nota algo disonante, ya nos damos cuenta de que acá hay algo que no funciona. ¿Qué significa eso? En la música existen también frameworks que se llaman escalas, donde me dicen qué notas tocar para que eso suene armónico y suene agradable. Con ciberseguridad pasa exactamente lo mismo. Este tipo de frameworks hacen exactamente lo mismo. Me dicen, mire, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? Esa es otra cosa que también lo vamos a ver un poquitito más adelante en la presentación. Y en base a esto, es importante también recalcar que hay una institución que se llama NIST, sí que es una institución americana que ha establecido un framework de ciberseguridad para todo lo que es la parte IT. Y ahora recientemente, hace menos de un año, sacó una adenda a lo que es el SP882, que hablaba más que nada de segurización de redes escadas y sistemas de control distribuidos, donde directamente habla de una guía de operacional de ciberseguridad para OT. ¿Sí? Ahí tienen el QR, si quieren se lo pueden descargar. Es una guía bastante completa, es un poco pesadita, pero es muy interesante entender cómo ya todo lo que son los frameworks y los marcos de ciberseguridad, obviamente el NIST no es el único, hay varios casos, empiezan a poner su foco también en todo lo que es la parte de OT, en lo que son las redes industriales, y cómo deberíamos trabajar en la ciberseguridad para proteger esas redes, ¿sí? Obviamente está basado en los mismos 5 pilares que usa el framework NIST para la parte IT, nada más que obviamente está adaptado y ayornado para todo lo que es la parte de OT, como por ser la parte de identificación, protección, detección, respuesta y recupero, ¿sí? Ahí vamos. Fíjense de vuelta, acá vamos a hacer un breve paneo por esos 5 pilares que habilita el framework, donde podemos ver lo que es la parte de identificación, cómo puedo tener una visibilidad clara de todos mis assets, ¿sí? un asset management general, cómo puedo identificar cada uno de los elementos que tengo en nuestra red, cómo los voy a segmentar, obviamente entender también los flujos de información, las políticas de interconectividad que puedo llegar a tener entre cada una de las redes, y después también empezar a entender cuáles son las amenazas, las visibilidades, y esto después hacerle un doble check con todo lo que es la parte de risk management, ¿sí? Cómo voy a poder identificar cada uno de esos riesgos que voy a tener dentro de mi red y qué impacto después eso va a tener en mi operación y en mi negocio, ¿sí? Y obviamente todo lo que es la parte de inventario también es bastante interesante, porque hoy en día se hace complejo poder tener una gestión de inventario eficiente y que no sean planillas de Excel que se generan a mano, que eso después hacen que con el tiempo se puedan volver obsoletos o se puedan generar mismas versiones y después nunca terminamos entendiendo dónde estamos parados. Después en la parte de protección, y acá hice también una pequeña referencia, cómo vamos a proteger cada uno de los entornos que tenemos. Obviamente en lo que son sistemas distribuidos, en todo lo que es la parte OT, vamos a tener múltiples entornos, múltiples lugares. Cómo vamos a proteger a cada uno de esos entornos, cómo vamos a proteger los dispositivos. Después dentro de lo que es la protección, y acá también hice una pequeña referencia a la frase de Abraham Lincoln, que es la parte de capacitar a los usuarios. ¿Sí? Que eso también es parte de lo que requerimos como para poder protegernos. Obviamente lo que siempre entendemos, y es uno también de los puntos más vulnerables, es la parte de ingeniería social. Por dar un ejemplo, hace un ratito les puse un QR, digo, miren, aquí está el manual, bájenselo, y nadie sabe si tiene un ransomware o no, si tiene un malware, ¿sí? Y hubo varios que sacaron el teléfono para hacerlo y lo hicieron aparte en varias veces de esta presentación, que ese también es un nuevo vector de ataque que es bastante interesante de conocer, que antes con el phishing es un mail y nosotros le hacemos clic. Cuando escaneamos un QR ya hicimos clic sin darnos cuenta casi. Bien, después también dentro de lo que es el marco de la protección, cómo vamos a proteger nuestros datos, cómo también los vamos a resguardar, que también está anidado con esto. Luego, en la parte de detección, ¿sí? Cómo vamos a, una vez que tenemos todos nuestros assets, cómo vamos a hacer para poder detectar si estamos siendo atacados o no, cómo vamos a entender toda esa información, que justo el speaker que estaba antes
que dio la charla previa decía de que un ingeniero de datos lo que hace es identificar si esos datos me sirven o no. En la parte de ciberseguridad pasa exactamente lo mismo. Posiblemente también hay muchas empresas que a veces por no tener manos suficientes o por no tener la gente para que pueda analizar los logs que tenemos de ciberseguridad, no se esté dando cuenta que pueda llegar a tener un ataque o que le puedan estar vulnerando algún sistema. Ahí es donde también es importante poder contar con otras herramientas como los servicios tipo SOC, sí que puedo descargar, que toda esa información la puedo mandar a un lugar y me estén analizando y me estén reportando todas las anomalías o todos los ataques que podría llegar a estar teniendo y también filtrándomelos un poquitito, ¿sí? Pero también, obviamente, en la guía del NIST está paso a paso detallado cómo evaluar cada uno de estos puntos, ¿sí? Después en la parte de responder, y acá responder hace referencia a qué pasa cuando, y como todos bien sabemos en lo que son los marcos de ciberseguridad, siempre estamos un paso atrás. Siempre vamos a ser reactivos, siempre va a haber ataques de día cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando seamos víctimas de un ataque? ¿Cuáles son los sistemas que están comprometidos? ¿Cómo impacta eso en mi negocio? Si es que lo impacta. Entender todas esas cuestiones. Y obviamente, una vez que estamos atacados, entender cuál fue el asset y cómo lo vamos a recuperar. O cómo lo tenemos que aislar, si lo podemos automatizar, si tenemos herramientas que me permitan, ante la detección de un ataque, poder tomar alguna acción. Pues muchas veces podemos detectar, pero no tomar acciones. ¿Sí? Ahí también en este marco del NIST, en la guía operacional de OT, hay mucha información también de cómo ir en ese camino de la automatización de sistemas. Y después, obviamente, en el peor de los casos, cuando ya fui atacado y tengo un evento irreversible, ¿cómo me voy a recuperar? ¿Sí? Si yo tengo todos mis backups, también cómo los voy a poder volver a producción, o también hacer pruebas de que esa recuperación sea exitosa. Muchas veces pasa que se hacen backup de sistemas, se hace backup de información, y después la recuperación a veces no es tan trivial o no es tan sencilla. Entonces esos planes obviamente tienen que estar muy bien detallados. Esto es un marco general de lo que habla el NIST y cómo lo vamos a adoptar para el segmento OT. Ahora, también dentro de lo que es Adexus y entender cómo podemos, de alguna forma, entender estos conceptos, lo que está interesante es que, de vuelta, el marco de ciberseguridad es un marco que me dice qué es lo que debería hacer, no me dice cómo, y ahí es donde se pone interesante contar con algunos partners que nos permitan entender cómo llevarlo a la práctica. A eso nos dedicamos y a eso también le dedicamos un montón de tiempo a entender este tipo de frameworks y cómo armar una oferta de servicios que pueda abarcar cada una de las necesidades y que esté alineado con este framework de ciberseguridad. Así que me permite estar cubierto por los 5 pilares. Después aquí un pequeño slide de lo que son algunos de los servicios y productos, pero esto no tiene mucho que ver, sino más que nada me voy a quedar con esta frase de Stephen Covey. Stephen Covey fue un escritor también americano. Tiene algunos libros bastante conocidos como Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente o Primero lo primero. Y hay una frase que es muy interesante, que yo la traigo también a esta presentación en conjunto con la de Abraham Lincoln para tratar de transmitir un mensaje. La frase dice algo así como que debemos vivir con la brújula y no con el reloj. ¿Qué es lo que significa? Es que nunca perdamos de vista nuestro horizonte, hacia dónde estamos yendo. Él en su libro lo hace un poco más genérico hacia la vida, pero termina siendo muy similar para el ambiente laboral. Y más cuando estamos hablando de la parte de ciberseguridad y de cómo aplicar un framework de ciberseguridad. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Es no perder nunca nuestro rumbo. Y es ahí donde estos frameworks se hacen importantes. Así que podamos tener una especie de guía, una suerte de luz que marque nuestros caminos y nosotros siempre ir siguiéndola, más allá de que el día a día a veces nos haga correr con el reloj, pero lo que tenemos que tener muy conscientemente es que nunca debemos perder de vista nuestro rumbo. A veces hay planes que no son muy cortoplacistas, sino que tratan de 3, 5 años, y a veces pequeños desvíos no tienen que impactar en cómo vamos a cambiar nuestro rumbo, que nunca deberíamos hacerlo. Entonces, resumiendo, hay 2 de los quotes que me parecen súper importantes como para entender con lo que es un framework de ciberseguridad, y uno es que debemos estar preparados para todo lo que debemos hacer, y la segunda es nunca perder nuestro objetivo. Así que eso es lo que tengo, dejo unos minutitos para preguntas. Muchas gracias.